Hola amigo de YouTube, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Lubu Channel, tu canal gaming. Hoy les traigo los tips, una guía, cosas que debes de saber sobre el juego y pues que espero que te quedes hasta el final, ya que todo esto te va a servir si estás empezando. Si tú ya eres un veterano, a lo mejor puede que encuentres a lo que estabas haciendo mal o que no lo habías hecho o no entendías al respecto posiblemente, y pues espero que lo puedas concentrar todo en este video. Voy a tratar de la manera de hacerlo un poco reducido. Empezamos con el work. El work lo vas a encontrar aquí donde dice cita y lo tocas una vez citas. Teniendo las citas, pues vamos a encontrar aquí lo que son nuestros espíritus. Los espíritus van a estar aquí tranquilamente, ¿verdad? Origami, o tal vez esta vez queridísima, se me fue Yoshino, o Kurumi, Toka, Kotori, Miku. Son las que están ahorita como tal en el juego, no hay más, ¿ok? No vayan a pensar mal, pero es como está ahorita. Primero vamos a empezar con lo básico. Tú puedes, por ejemplo, vamos a ver a Kurumi, que es la que todos quieren ver. Vamos a observar. Esa carita que tiene ahorita como que aburrida es porque quiere una cita, una daily cita, ¿ok? Ustedes pueden venir acá, tocan una vez a Kurumi, citas, y aquí están todas las formas de las citas. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer una cita, la cita va a ser variada. Ustedes pueden elegir opciones buenas, pueden elegir opciones malas. Al final de cuentas van a tener que desbloquear por cada una un happy end, true end, normal end, hidden end. Y para todas estas citas hay una página donde tú puedes ver estas citas, la guía completa de cada una de los espíritus para no estar, digamos que fallando a cada rato, ¿verdad? Aparte, pues vamos a encontrar nuestra parte de cita como tal, aparte de esas daily, aparte de las citas, que dependiendo del favor que tienes con ella se va desbloqueando cada una de estas, ¿verdad? Conforme se va desbloqueando cada una de estas, ella te va a desbloquear una cita que tú vas a poder hacer con ella y te va a desbloquear este CG, que es como, como para tu fondo de pantalla, se podría decir. Y pues en el caso de esta de 3, aquí dice, por ejemplo, tienes que tener 3500 de favor para ella, 3000 de favor o 4000, que es el último, y te van a dar esos premios, ¿verdad? Vamos a empezar con este, que al final de cuentas son 100 de favor. Es súper sencillo conseguirlo. Va a ser el número 2, son 400 de favor. El número 3 son 1500 de favor. Y si te das cuenta, siempre te está dando diamantes y comidita. Y aquí tenemos el último, hasta 4000. Y en el número 5 no tenemos nada actualmente. No sé si eventualmente van a sacar algo más, pero está en pendientes. Vamos a poder ver lo que es la galería, que es lo que te decía, aquí vas a encontrar todo sobre ellas. Por ejemplo, estamos viendo Kurumi, Bakery, aquí está todo lo que son de ellos, ¿verdad? O podemos ver aquí Astral Red, CG. Kurumi, aquí están todos sus fondos, ¿ok? Los puedes ver sin ningún problema, los puedes dar un print screen, al final de cuentas los puedes poner como tu fondo de pantalla para el teléfono, para el monitor, lo que sea. Ahí ya será tu imaginación. Tenemos también Send Gift. En Send Gift vas a tener comida. Con comida ellos van a tener aquí una carita de hambrienta, no esa carita de aburrimiento, solo que no se vio. Por ejemplo, si tenía aburrimiento lo quitas con Daily, como te he dicho, y cuando tenga la carita de hambre, generalmente es cuando esto llega a 60, tú le das comida y sube. ¿Ok? Te da más 8 de favor y más 15 de mood. El mood se baja todos los días, así que mucho cuidado. Y el favor pues se va llenando dándole comida o dándole regalos, ¿ok? Pues en este caso a ella le gusta lo que es el vegetable platter, pero ahorita no tengo ninguno para darle. Si le doy uno de esos platos, tiene mayor, el mood sube muchísimo más alto, y lo cual no está mal. Ok, para conseguir lo que es la comida y para conseguir los regalitos, pues primero hay que saber una cosa. Vas a tener estadísticas en el juego, donde por ejemplo existe la tienda de accesorios, la tienda de los peluches, el flower shop, la tienda de flores, fancy restaurant, sea un restaurante así, favorite night, bakery, como que tu lugar de, perdonen, como que tu lugar de hamburguesitas, y beverage stores, que es un lugar de bebidas. Vas a tener Carefulness, Carisma, Concentration, Dexterity y Luck. Con todo esto tú lo tienes que ir subiendo poco a poco haciendo works. Aquí está el tema del work. En este caso el work que estaba haciendo me está dando suerte. En breve les voy a comentar de qué sirve la suerte y para qué sirven los demás.
Aceptamos, me va a dar diamantes. Estos diamantes es de suerte, pero mientras más suerte tengas, mientras más suerte en serio, más chance de que te dé diamantes y mejores materiales, ¿ok? Listo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí soy nivel 3 y si yo quisiera hacer esto me va a consumir 10 de estos pétalos que se recargan diariamente como si fuera la energía al final de cuentas, y puedes comprar con mucho gusto con diamantes, pero no te lo recomiendo a menos que de verdad necesites hacer algo. Vamos a buscar, por ejemplo, este te está dando 10 de experiencia, pero no te está dando absolutamente nada, pero te va a dar 20 de esto que sirve para la tienda, que eso ya expliqué en otro video, que sí que se lo puedes buscar en YouTube. Y tengo este ribbon que sirve para hacer handcraft, para construir algo. Vamos a buscar una que me dé otra vez suerte. Ah, perfecto. Ahí está. En este caso Doll Shop me va a dar 10 de experiencia para subir el nivel, el lugarcito, ¿verdad? Más 1 de carisma. Y me va a dar estos materiales. Va a tardar 1 hora y me va a gastar 10 de estos. Si tú le das Start Work, no vas a poder hacer absolutamente otro work para nada. O sea que te vas a quedar ahí detenido, ¿ok? Hasta que termine la hora. Entonces, por ejemplo, yo en este caso voy por carisma. Vamos, listo. Si tú quisieras, vamos a hacer la parte de la cocina. Pues al final te vas a ir subiendo. Vamos a hacer la cocina. En Cooking vas a encontrar estos tres que son los primeros que vas a poder hacer, ¿verdad? Necesitas 0 carisma y 0 dexterity. Date cuenta. Aquí 0 concentración y 0 carefulness. Y aquí 0 concentración y 0 carisma. Que es aquí está lo que necesitas para poder cocinar un plato más los materiales, y te va a consumir otra vez de esta energía. Un punto de esa energía por cada cocina. Puedes hasta un máximo de 10, ¿verdad? En este caso aquí está el plato de que le gusta a Kurumi. Vamos a hacer uno, pero si te das cuenta gasta ya 2 porque es de 2 estrellas. Y me está pidiendo 30 de concentración y 30 de carisma. ¿Qué significa? Si tú quieres, por ejemplo, poder hacer primero el plato de Kurumi porque es el que más te gusta, pues primero concéntrate en concentración y en carisma, en ese tipo de trabajos. Después de poder finalizar los trabajos que te dan ese más 1, no siempre están, eso sí te lo digo, y puedes buscar en cada una de las tiendas. Pues yo te sugeriría darle lock o darle a los demás, no dejar olvidado a los demás estatus, porque si te das cuenta yo puedo hacer ya absolutamente todos, solo que me faltan algunos ingredientes. Vamos al plato de frutas. Para esta parte vas a darle una vez cook y va a haber un minigame. Observa bien el minigame. ¿Listo? Great. Yo dejo. Y aquí que se termine el tiempo. Listo. Pero en un great. La misma historia. En el remarco, si se dan cuenta, lo de todas maneras en el remarco. Aquí darle con todo, con fe. Perfecto, perfecto. Ahí está. Y hizo la comida. ¿Qué pasa si le das perfecto? Te da de 4 estrellas. Se vuelve la comida de 4 en vez de 2. Lo cual no está nada mal, y te da tu comidita de 4 estrellas, lo cual wow. Vamos con Kurumi, y por ejemplo en el caso de Kurumi le podemos dar aquí su comidita que le gusta, acabar aquí tiene el corazoncito, y le damos vegetable platter lleno de corazoncitos. Ahora vamos a la parte del handcraft. Es igual que la cocina, vas a necesitar carisma o dexterity, o viceversa, dexterity, carefulness, o en este concentración y carefulness, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer un handcraft solo una vez, para que si se dan cuenta me pide 30 y 30 de carefulness y concentración. Yo como lo tengo no hay problema. Aquí ya estamos hablando de ligas mayores, concentración 80 y carefulness 100. O sea que este, si lo logras al perfecto, es de 5 estrellas. Vamos por este. Aquí es más sencillo el minijuego, tú tienes que mantener la tijera, el punto amarillo con la tijera, tratando ese punto amarillo, que se quede lo más cercano posible, o inclusive si se puede en medio. Vamos, si se puede, listo, perfecto. 4 segundos. Y tenemos un handcraft. Obviamente te van pidiendo materiales, mucho ojo con eso. Esos materiales los ganas en los works, ¿ok? Y lo que te quiero mostrar, aquí aparecen todas las tiendas. Tú puedes meterte a cualquier tienda cuando no haces en un work y poder revisar qué te va a dar de estatus uno de los works. Ya teniendo esta parte de los works, pues eso estamos más que suficiente. Espero que lo hayas entendido, y si tienes duda me puedes escribir en la caja de comentarios.
Ahora vamos a la otra parte que son los stages. Hay personas de que todavía están, como te digo, están empezando y está muy bien, tú dale tranquilo. Vas a empezar en el tomo número 1, en modo normal. Va a ver tu historia, van a ver batallas, va a ser aquí, va a ser allá, etcétera, etcétera. Cuando la historia la finalices al 100%, vas a poder pasarte al modo hard y vas a empezar desde el primero. La misma historia, tienes que terminar toda la historia hasta el 1.10 y cuando termines vas a poder pasarte al Hell Mode, ¿ok? De Hell Mode, pues de igual manera ahí están los stages, terminas y cuando termines historia al máximo vas a poder pasar hasta el modo historia número 2. Cuando termines el modo hard completo en la historia 1, vas a pasar al hard de la historia 2. Cuando vayas al Hell y lo completes del nivel 1, vas a pasar al Hell del volumen 2. Y así sucesivamente hasta llegar al volumen 7, que es el último que ha sacado el juego hasta el momento. ¿Ok? Entonces, conforme tú vayas jugando, pues vas a encontrar dificultades, vas a encontrar misiones un poco más complicadas. Vamos a ver si encontramos aquí en modo Hell. Useless. Ok. Por ejemplo, este dice que no tienes que morir menos de 2 veces, cosa que yo creo que nadie ha muerto en esas batallas de la historia. Tienes que usar menos de 16 skills. O sea que si puedes ganar a los enemigos con menos de 16 skills, mucho mejor. O sea que si tú gastas 15, superas ese reto. Si hiciste 16, ya lo perdiste. ¿Ok? Si hiciste 17, obviamente lo perdiste también. Entonces, yo estas batallas las hice al principio porque no sabía... No sabía exactamente cuántos skills necesitaba para poder finalizar un stage. Y lo hacía con golpes básicos. Pero de igual manera, es como tú lo tienes que ir jugando poco a poco. Aquí está la otra dificultad. Use Awakening Skill. El Awakening Skill es como el ultimate de tu jugadora. Por ejemplo, en el caso de Kurumi, que sería Safkill. ¿Cómo se llena el Awakening Skill? Usando ataques básicos. Si tú haces demasiadas habilidades, el Awakening Skill no se rellena tan fácil. En cambio, si tú atacas con ataques básicos, se rellena mucho más rápido y vas a poder utilizar lo que es el Awakening Skill, ¿ok? Te lo digo ¿por qué? Porque conforme vayas avanzando en la historia, van a ver donde te van a decir aquí que tienes que hacer 2 veces el Awakening Skill. Entonces vas a tener que saber. Si es así, puedes utilizar el Awakening Skill de una jugadora, cambias a otra jugadora y eso es el Awakening Skill de esa jugadora y vuelves a cambiar a tu jugadora main, digámoslo así. Porque en las batallas, como si te das cuenta, puedes tener hasta 3 jugadoras en el stage. Nítido. Vamos al otro stage. Aquí otra historia igual. Tienes que matar aquí un enemigo cada 20 segundos, es decir que no tienen que... Cada 20 segundos tiene que estar alguien muerto. Tienes que matar a los enemigos. Es muy sencillo la verdad. Y que no te boten 8 veces. O sea, te pueden pegar pero no te tiren al suelo. Pero hay uno en específico que quiero hablar, si aparece acá, vamos a ver si aparece aquí. 20 hit combo, get knocked down, no. Vamos a pasarnos a un volumen más difícil. Nítido. No, este no me interesa. Ahí está. Defeat enemy with entrance skill. Este como tal lo consigues cuando tú estás en una batalla. Te voy a mostrar ahorita como tal. A ver. Vamos a la batalla. Entrance skill les voy a mostrar ahorita cómo es. Vamos a atacar primero a los enemigos. Yo te recomiendo dejarlos con muy poquita vida. Uy, los maté. Creo que ahí estamos. Vamos, vamos. Perdonen mi emulador. Es problema del emulador. Y creo que con eso fue suficiente. Vamos a cambiar acá. Y vamos a cambiar con esto. Y listo. ¿Se murieron? Entonces como maté a 2 cabal, ahí tendrías el logro. Si te das cuenta, algunos atacan cuando regresan a la batalla y otros no atacan. Por ejemplo, Kurumi. Kurumi deja un campo como de su pasiva, ¿verdad? Que hace que los enemigos se vuelvan más débiles, entonces tú eres más fuerte ahí, pero ahí no los matas. Creo que es la única que tiene que no ataca. De ahí todos los demás se atacan. Vamos a tener el stage. Listo. Y el Awakening Skill es este. Esta amarilla es el Awakening Skill. Listo.
Bueno, eso sería lo que son los stages. Espero que haya abarcado todo lo necesario. Y pues vamos a la otra parte, que son las misiones. Las misiones las encuentras aquí como Order. Basan donde dice Order y aquí dice Dailies. Todos los días van a haber misiones aquí que te van a dar 20 energía, 20 energía. Ese 20 es para llenar acá. Son 30, 50, 80, 100 y 120. Entonces vas a tener que hacer misiones que quise ganar 3 veces una historia, ok. Ganar un daily instant, ok. Incansio Sheffield una vez, ok. Si no estuviera en claiming, tú podrías aquí darle una vez go y te manda directo a lo que tienes que hacer. Claim work, que es lo que estamos mostrándole en los works. Das una vez aquí y tienes que hacer 2 veces, ok. Complete un daily date, que es el daily date que te estaba mencionando de las citas. Un Theater Instant, que es el evento de ahora, lo nuevo, digamos así, de la parte de los stage. Y poco a poco, pues aquí tú tienes que ir viendo qué hay, ¿verdad? Si tienes duda de dónde está ese tipo de eventos, tú solo le das aquí una vez clic. Una vez que le des clic y te manda al lugar donde está desbloqueada esta batalla. Si alguna batalla no la tienes todavía, es porque seguramente necesitas algún nivel requerido. Cada cajita te va a dar un premio, 2000 de oro y 3 de experiencia para los jugadores, 3000 de oro y 2 de experiencia, pero son de 2 estrellas. 5 diamantes y 20 de estos cubitos que te sirven para mejorar tus céfiras. Si una céfira de 5 estrellas la puedes pasar a 6 estrellas, vas a necesitar de esto. Por favor, no los intercambies en la tienda, vas a necesitar para tus céfiras. Te van a dar 10 diamantes y 5 de esto, que estos te sirven en la tienda para comprar fragmentos de los espíritus que vas a estar consiguiendo poco a poco, ¿verdad? Y 15 diamantes y un ticket versus. El ticket versus te da, como dice aquí, un 100% más de rewards será multiplicado del stage. O sea que si tú vas a ganar, por ejemplo, un fragmento de jugadora, te van a dar 2. O a lo mejor te van a dar un ticket de oro, te van a dar 2. O si ganas de 5, te van a dar 10. Entonces es cuestión de suerte. Lo que vas a hacer es que te da el 100% de lo que sea el drop. ¿Ok? En la tienda solo se los quiero mostrar. Eso no estaba incluido en mi guía, pero se los quiero mencionar. Está la parte de GIF, que es lo que ustedes van a ir ganando conforme vayan ganando los works. Por favor, no los gasten, ahórrenlos, no gasten nada en esta tienda, nada. Porque eventualmente van a salir aquí materiales específicos para tus waifus. Todavía no está el update, pero son carísimos, entonces no los gastes. Vamos a... aquí quiero, permítanme. Creo que eran boy. Perfecto. Aquí yo te decía que no los gastes aquí. No los intercambies nunca. Por favor, no los intercambies. Van a servir para mejorar tus céfiras. Eso se ganan en online battles. Está en la parte de las misiones. Pero contigo son tips para poder avanzar en el juego. Ahora bien, están los online battles, como te estaba mencionando. Está la misión daily. Antes de ir a los online battles, misión daily. Se van a ir abriendo conforme vayan ganando, conforme vayan pasando el tiempo, y vas a poder jugar una vez cada una de ellas. No te recomiendo para nada resetear el chance, es muy caro, son 50 diamantes. Es cierto, al principio vas a tener un montón de diamantes, pero como todo juego llegas a un punto en donde ya no conseguís diamantes más que en las misiones. Vamos a los eventos. Pues tenemos lo que es online battle. Tú puedes, por ejemplo, se va a abrir cada cierto tiempo este y cada cierto tiempo otro este. Aquí son de nivel 20, nivel 30 y nivel 40. Dependiendo de tu nivel se va a ir desbloqueando. Tú puedes ir una vez y te va a dar este reward chances, porque te va a dar más rewards cuando tú ganes en esa batalla. Y te recomiendo que mires acá, Production Boost. En qué horario tiene más rewards, pero te va a dar muchísimo más rewards todavía por jugar y por ganarla. Tú le das aquí Ready to Enter y vas a entrar a un match con una persona X. Por ejemplo, puede ser New Room para ser tú el líder, o un solo matchup, y te va a conseguir un room donde están ya las personas de aquí, por ejemplo. Perdonen chicos, no voy a jugar, les voy a mostrar el online battle. El online battle son 2 personas más y yo, que en este caso soy aquí. A veces la conexión no va a ser muy estable, entonces te pueden sacar, así como te sacaron a Kurumi. O puede que inclusive se trabe el juego y de repente tú mires que todo pasa muy rápido, a un punto que ni siquiera lo alcanzas a la vista que está sucediendo.
Listo. Como te repetía, yo te sugiero hacer esto cuando está el Production Boost, ¿ok? No en cualquier momento para no desperdiciar días de energía. Y pues obviamente van a encontrar aquí los puntajes de las personas. Obviamente yo sabía que iba a carrear, mi Kotori está muy fuerte y te van a dar premios. Y aquí está esta piedrita que te decía que por eso no necesitas intercambiar esas cajitas. Listo. Ok, eso es el online battle y pues espero que te haya servido de guía. Mira bien en qué horario está el Production Boost para saber en qué horario sería en tu país para jugar en esos horarios. Y está el Spirit Trial. Yo ya lo tengo terminado. Son pequeñas batallas contra un espíritu. Puede ser inverstoca, inclusive tu enemigo. La idea es que tú les ganes con ciertas dificultades y te van a dar un paquete que gemas. Son como 20 gemas si no mal recuerdo. Y te van a estar dando de estos que te sirve para poder comprar costumes en la tienda. Ok, esto solo puedes 3 al día, no más. Y está el nuevo Sharan Gate, que eso ya es algo completamente nuevo ahora en el juego. Yo me voy a pasar, bueno, tengo el room 1. Puedes poner aquí en guía y vas a Runestone Challenge. Tú aquí te vas a hacer bolas, no te voy a complicar mucho, no voy a hablar mucho del tema porque esto ya es más avanzado. Yo te sugiero jugar los matches de rango D o C como máximo. No voy a hablar más al respecto porque te voy a hacer bolas. Y no es todavía tu chance si estás empezando el juego. Pero sí te puedo decir una cosa. Conforme tú vayas ganando te van a dar ciertos materiales. Por ejemplo aquí dice cuántas veces tienes que jugar en el día. Después de cierta cantidad, por ejemplo aquí 5 veces ya no vas a poder conseguir más premios. Del rango C. Igual que el rango D. La idea de ganar estos Runestone Challenge son por estas gemas. Te lo voy a mostrar ahorita en este momento. Espíritu, Kotori, gemas. Estas gemas, esto es algo completamente nuevo. Como tú vayas jugando, pues te van a dar gemas, ya sea gemas niveles clase C, clase D, clase B, o en mi caso que tengo ahora clase A, que son las que me regalaron. Me regaló el juego en su momento. Y pues si yo logro conseguir un clase S, me va a dar un extra skill, y si es un clase SS, un 2 extra skills, y si es 3 S, 3 extra skills. Me falta mucho, me falta mucho. Pero por ejemplo, si tú estás empezando, podrías poner clase D. Creo que ya tiene clase D. Sí, clase D, clase D, clase C, clase C. Vamos a ver. Clase B, clase B. Listo. Nuestra vida Miku. Puedes craftearlas. Por ejemplo, aquí tienes que tener 3. Aquí tienes que tener 4 de clase C. Aquí debes tener 4 de clase A. 4B para una clase A, lo cual no es tan mal. Y clase S que necesitas a pura fuerza el Blueprint. Blueprint y aquí las skills de la personaje que tú quieres. O sea que sí está complicado. Los bones no les voy a hablar mucho ya que acaba de empezar. Pues ahorita solamente tenemos bones para Yoshino y para Toka. Esto los consigues al finalizar las citas al momento cuando tienes las citas al 100%. No voy a hablar más al respecto, es mucho tema y no quiero hacer muy largo el video. Y con eso sería todo. Aparte tenemos la parte de los clubs. El video de los clubs está en mi canal, por si lo quieren ver, ahí está en mi canal. Espero lo puedan ver por si quieren alguna duda o algo al respecto, ya que existe la tienda del club donde puedes comprar Sephiras que son muy poderosas para hacer support o para hacer DPS, que son esas 3 son para DPS, esas 3, y estas últimas 3 son para support. O puedes conseguir, por ejemplo, aquí un super skin para Yuzuru o para Kaguya. Vamos a ver, Yuzuru, ¿dónde estás? Listo, Astro 3, aquí está. Esos son de paga, pero sean de paga del club. Lo puedes ver en mi canal. Y con eso finalizamos el video. Espero te puedas suscribir, darle like y compartir si te gustó. Muchas gracias. Adiós.